decíamos, es uno de los temas de la jornada. Estamos en contacto de videollamada con Sebastián Poncelis. Sebastián es especialista en activos digitales, pero también empresario cripto. Tiene la gentileza de dialogar con nosotros. Sebastián, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Hola José, buenas tardes. No, al contrario, gracias a ustedes por contactarme. Muchas gracias. Sebastián, queremos llevar un poco de claridad sobre esta situación y con lo que ha pasado con la postura asumida por el presidente a través de este tuit, que luego, como comentábamos recién, lo borró, pero ha generado un manto de sospecha en lo que es a la investidura presidencial y el rol que ha ocupado el presidente. Desde tu óptica, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, básicamente lo que pasó el viernes es algo que sucede en forma repetida todos los días en el submundo de las criptomonedas. Es decir, la industria de las cripto es una industria muy grande y lo que pasó el viernes es algo que se llama rug pull, que es básicamente una estrategia de lanzar una criptomoneda sin ningún tipo de respaldo mediante un influencer y obtener ganancias muy rápidas y los dueños de esa criptomoneda que la emitieron venderlas muy rápido y dejar a todo el mundo sin absolutamente nada. Esto pasa a diario. Esto es el submundo de las criptomonedas. El mundo de las criptomonedas es enorme, donde hay todo un trabajo profesional desde muchos años, pero bueno, como en toda industria existen estas cosas. El problema es que el influencer fue el presidente. Es decir, acá el grave problema que existió es, yo la verdad no voy a meter a discutir si hubo una estafa o no, qué va a suceder, porque eso es cuestión de la justicia. El presidente mínimamente pecó de ingenuo, y no entendió la dinámica y no se asesoró con la gente correcta, porque sé claramente que le habían advertido acerca de esta gente y de que esto es una estrategia que es de uso común en el mundo de las cripto. Y hay un tema importante, la gente que participó de este proceso no son inversores, son especuladores, es gente que ya sabe que funciona de esa manera. El único problema de todo y que sabe que puede perder todo. El problema más grave de todo esto fue el aval de un jefe de Estado. Y esto tiene implicaciones de todo tipo. Acabo de ver de que fue denunciado el FBI en Estados Unidos, lo que tiene implicancia muy compleja a nivel político. Sí. Y hay que ver cómo esto se termina de desanudar. La verdad es un tema muy complejo a nivel político. A nivel técnico realmente es algo que todo el mundo que está vinculado a esto sabía que funcionaba así. De hecho, yo vi el tweet en tiempo real desde Estados Unidos y le dije a alguien, le digo, esto está pasando, está mal. O sea, evidentemente había un error grave, y lo grave fue que no se retiró en forma inmediata, que estuvo casi 6 horas el tuit fijado, y eso es un tema que realmente hace muy compleja la situación desde el punto de vista político. Ahora, ¿podemos hablar de ingenuidad cuando se crea esta criptomoneda y el presidente a los minutos está tuiteando que vayan a invertir porque es un beneficio para la Argentina? Bueno, a ver, es compleja el abordaje de esto, porque en Sí. realidad uno presupone que un presidente es una persona con cierto grado de conocimiento y demás, y partimos de ese supuesto que es falso. En realidad, evidentemente, Javier Milei desconoce muchas cosas. Lo que debería hacer Javier Milei ahora, realmente, para poder cerrar el tema, es pedir disculpas, entender, reconocerse como un ser humano que se puede equivocar, porque todos nos hemos equivocado, y tratar de acotar los daños, básicamente. Creo que, la verdad lo digo, dudo que una persona con sentido común se preste a ese nivel de estafa a nivel público y pretenda salir indemne. Lo que sucede es que desde el punto de vista legal, él es partícipe necesario, independientemente de si fue beneficiado o no de esa supuesta estafa. Entonces, lo que debería pasar es que él dijera, mira, me asesoré mal, no conozco el tema, me equivoqué de la gente a la que escuché y voy a intentar resolver la situación de acá en adelante y nos vamos a abocar a seguir trabajando a favor del país. Todos nos podemos equivocar. Y la verdad que nos ha sucedido a todos. Lo que pasa es que realmente fue un error grosero. Esa es la verdad. Ese es el problema. Y a cargo del presidente de uno de los países, de una de las economías más dinámicas del mundo, 20 y pico en el mundo, con un Producto Bruto Interno que crece y con la intención de convertirse en algo diferente en el futuro. Así que esto es complejo desde lo político. Desde lo económico, digamos, es un montón de dinero,
pero realmente es algo que sucede en las cripto todos los días. Ujú. Sebastián, buenas tardes. Ahora para Hola. hablar o para adentrarnos un poco más en lo que es en este mundo cripto, por ahí para entender un poco mejor acerca de esas personas que estamos un poco más alejadas de este mundo. Para empezar, ¿qué es un token? ¿Qué es una blockchain? ¿Qué es todos estos términos, ¿no?, que se va utilizando, que lo estamos escuchando ahora en este último tiempo a raíz de lo que ha sucedido? ¿Esto qué es y qué influye en nosotros, si es que no influye también en la vida diaria? Bueno, desde el punto de vista tecnológico, blockchain es una tecnología absolutamente disruptiva, que lo que hace es implementar un sistema de verificación de transacciones totalmente inviolable, seguro, transparente, trazable, etc. Esta tecnología, no quiero adentrarme mucho en la parte técnica, pero es una tecnología que permite validar las transacciones en cualquier tipo de contrato, por ejemplo, un contrato de una propiedad, de la compra de una propiedad o lo que fuera, y le da seguridad al comprador, seguridad al vendedor, etcétera. De la forma técnica que funciona es, yo te envío a vos una transacción, que es una transacción digital, una cripto, ahora explico un poco mejor qué es un cripto y un token, que no es lo mismo, y esa transacción se va validando en nodos de una red de computadoras. Esa validación es imposible retrocederla, imposible modificarla, y queda grabado en un sistema de layers o como si fuera en Excel, donde no hay manera de modificarlo. Para modificarlo hay que hacer otra transacción. Eso tiene ventajas increíbles en la industria, está pasando en la industria de transacciones a niveles petroleros, financieros, de propiedades, etc. Esa es la tecnología blockchain. Ujú. Por encima de la tecnología blockchain, lo que sucede son estas aplicaciones, que es el Bitcoin, Ethereum, Solana, como se escuchó hablar esta vez. Es las criptomonedas, que son monedas de intercambio y demás, corren encima de sus propias redes blockchain. Por ejemplo, Bitcoin tiene la propia, Ethereum tiene la propia y Solana tiene la propia. Por encima de estas monedas nativas, originales, se crean otros tipos de monedas, tokens, que tienen varias implicancias. Hay monedas como estas, que ustedes vieron, que se hicieron famosas, esta de Libra, que no tiene ningún tipo de respaldo, que se llaman meme coins o shitcoins, todos sabemos qué quiere decir, donde básicamente son especulativas y se sabe que son un juego de especulación financiera. Entonces el que ingresa en ese mercado sabe que está trabajando en ese sentido. Y después hay toda una industria gigantesca, que trabajamos con gobiernos, con empresas grandes a nivel regional, a nivel mundial, donde se está pretendiendo tokenizar los activos. ¿Esto qué quiere decir? Es lanzar una criptomoneda o una moneda que tenga un activo de respaldo. Esto ya hay ejemplos, ya ha sucedido, está pasando hoy, y son sistemas muy validados, muy profesionales, con mucho trabajo detrás, muy diferente a todo lo que pasó esta vez. Yo creo que, yendo al principio de la charla, el presidente Milei no entendió la diferencia entre estas dos cosas y fue por el camino equivocado. Esa es la verdad. Se dejó, digamos, influenciar por gente que le explicaba ciertas cosas sin darle toda la información y no entendió esto. La industria, yo esto lo digo porque me está pasando a mí, Sí. yo asesoro al gobierno de Estados Unidos en ese sentido, yo vivo en Estados Unidos hace mucho tiempo, y estamos trabajando con un grupo grande para ir hacia la tokenización de activos, que quiere decir tomar, por ejemplo, un edificio, evaluar el valor de ese edificio, crear una criptomoneda que represente el valor de ese edificio y lanzarlo al mercado para poder financiar el crecimiento. Lo mismo pasa con activos de recursos naturales o de producción, etc. Para que se den una idea, Estados Unidos está estudiando tokenizar los activos de la producción de petróleo o de la propiedad de tierras, para de esa manera generar más valor. No quiero entrarme en temas técnicos, pero hay una diferencia enorme con lo que pasó entre lo que pasó el viernes y lo que pasa con la industria de cripto. Es una lástima, porque en un solo tweet se dio por tierra un esfuerzo enorme de mucha gente que viene trabajando hace años. Es decir, Claro. hay industria muy seria detrás de todo esto. Así que bueno, la diferencia entre una cripto es básicamente una criptomoneda, es que tiene un carácter fungible, es decir, yo tengo un libra equivale a otro libra y puedo usarlo como medio de pago, transaccional, etc. Un token en general, para diferenciarlo, representa el valor de un activo. Es decir, el que compra ese token tiene como respaldo ese activo, que es un concepto absolutamente diferente de lo que vivimos el viernes. Ahora, Sebastián, te consulto. Yo, por ejemplo, si hubiera ingresado al link que difundió el presidente a través de este tweet, no tengo experiencia en el mundo cripto. ¿Podría haber comprado esta criptomoneda o tengo que llevar adelante una serie de requisitos previos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, inmediatamente cuando vi el tweet, yo ingresé en la web y la web era
básicamente infantil. O sea, era una web que se notaba, la gente que está hace mucho tiempo trabajando en esto inmediatamente sabe y se da cuenta. Inclusive el mail de contacto era un Gmail, con lo cual digo, se hizo todo muy rápido, etcétera. Podrían haber hecho, comprar un dominio muy rápidamente y haber armado una casilla de correo con un dominio profesional y no lo hicieron. Eso habla de un montón de cosas, pero yendo a la pregunta es, para poder comprar esa cripto, uno tiene que cubrir una serie de cantidad de pasos. En los sistemas serios hay algo que se llama KYC o conoce a tu cliente, que es una serie de validaciones de identidad y más para poder abrir la billetera digital, etcétera. La verdad que no es complicado comprar la moneda Libra, es muy intuitivo, es decir, tengo que abrir una billetera digital que se llama Phantom, que es pública, tengo que conectarla al exchange o a la plataforma donde está publicado, creo que era Radiant o Jupiter, no me acuerdo exactamente. Conecto la billetera, compro Solana, porque para poder comprar Libra uno tiene primero que comprar Solana, que es la criptomoneda nativa de esa red. Compro Solana, 1, 2, 3, 4 Solana, creo que el Solana está cerca de $100 ahora. Compro Solana y con esos Solana puedo adquirir los Libra, porque acuérdense que se compran por pares. Fíjense que si ustedes van, dice Libra barra USDT o USDC o Solana. Si yo tengo que tener otra moneda, otra criptomoneda para poder comprarlo, puedo comprarlo con dólares. ¿Okay? Sí. Entonces, la verdad que el procedimiento es muy simple. Por eso, acá quiero explicar una última cosa. El problema de todo esto es que si ustedes analizan un poco la red, se dan cuenta que las primeras transacciones que hubo en la red, y eso, los que sabemos del tema, es muy claro qué es lo que pasa, fueron de compras por $1 millón, $2 millones, que no es normal. No hay billeteras que tengan gente que tenga 2, 3 millones de dólares y compra automáticamente eso. Eso fue información interna o inside information. Esto fue gente que sabía que esto iba a pasar, estaba fondeada, tenía liquidez, fue y compró. De esa manera, cuando uno compra mucho, sube el precio. Eso se llama pump and dump, quiere decir empujarlo y después hacerlo caer. Yo compro mucho, pero acá hay una última clave que quiero explicarlo para la gente que está escuchando, que es importante que lo vean. No hay problema en comprarlo, pero uno tiene que analizar lo que se llama el smart contract, cómo está distribuido, y veo una clave importante. Si yo soy el emisor del token, ¿sí? Sebastián es el emisor del token, y me quedo con el 70% de los tokens, y lanzo un porcentaje, el remanente, el 30% al mercado, puede aumentar el precio, pero en el momento que yo quiera, que yo Sebastián quiera, pongo una orden de venta muy grande por el 70% de los tokens, me llevo toda la liquidez que hay y se murió el token. Ahora, si un smart contract está bien escrito, ¿sí? Si el contrato inteligente está bien escrito, lo que van a mirar ustedes es que los que lanzan el token se quedan con apenas entre el 15 y el 20% de esos tokens de origen. Esto quiere decir que cuando se pone a la venta el token y empieza a aumentar de precio, por más que yo quiera vender todo, no puedo afectar el precio en forma importante. Esto es vital que la gente lo entienda. Sí. Estuvo armado de tal manera, en forma exprocesa, para que esto pase. Esto ya se sabía, la gente que entiende, cuando uno lee un smart contract dice, esto va a pasar, ya sabemos qué pasa. En cambio, cuando está escrito un smart contract para el lanzamiento de un token de forma profesional y como corresponde, los que lanzan el token se quedan con una muy baja parte de esos tokens para permitir que a mediano y largo plazo vaya creciendo de forma orgánica el precio, respaldado por el activo que lo representa. Esa es la clave. Si ustedes el día de mañana quieren ingresar al mundo cripto, tienen que entender que esa es una diferenciación básica. Pero bueno, hay poca gente que lo puede llegar a entender, la gente no se informa y se deja influenciar por justamente gente de importancia, como en este caso el presidente. Nadie, muy poca gente, puede imaginar que un presidente va a hacer esto sin un grado de responsabilidad. Y este fue el problema. El presidente nadie le explicó, nadie le leyó el smart contract, le dijo, señor presidente, este smart contract no está bien escrito y va a promover una estafa. Ese es el problema. ¿Y esto podríamos estar hablando de una estafa efectivamente? Bueno, a ver, yo no soy abogado, soy economista, pero desde el punto de vista legal, lo que puede suceder es que si el dinero, a primera vista, lo que sucede es que no es una estafa, porque la gente compró y hay un disclaimer, un anuncio donde dice que es a riesgo del inversor. Lo que pasa es que podría caracterizarse como una actividad dolosa, habiendo hecho el smart contract de esa manera, para justamente hacerle perder el dinero a la gente. Claro. Y tener, Estados Unidos está penado por ley, tener inside information, o sea, tener información previa diferente a la que puede tener otro. Lo que sucede es que como no está regulado, no están en mecanismos regulados,
quiero explicar una cosa más. Sí. Las criptomonedas hay un área que no está regulada y un área que está regulada. La gente también tiene que entender que tienen que invertir en exchange o plataformas centralizadas que tienen cierto grado de supervisión y regulación. Cuando yo invierto en Solana, yo sé que no hay regulación posible. Entonces, la verdad es que va a ser difícil comprobar una estafa, va a ser difícil comprobar que el dinero lo tiene alguien, porque en este mundo de la cripto es casi imposible que eso pase, porque, digamos, Milei puede decir, yo no recibí un solo dólar, pero los USDT o la cripto, que el resultado de todo esto puede estar en una cuenta cripto anónima en un lugar a la cual él tenga acceso, nadie lo puede saber, no se va a saber nunca. Lo que sucede es que si avanzan las denuncias penales, la figura legal de él es que él es partícipe necesario, independientemente de si hubo un beneficio o no. Y ese es el grave problema. Ese es el grave problema de toda esta situación. Que sea una estafa o no es muy complicado porque es discutible. La verdad es que la gente que compró esa criptomoneda estaba sometida a la ley del mercado y sabía que eventualmente podría perder todo lo que puso. No hay garantía. Depende del usuario. Depende, a ver, yo, Sebastián, digo, cualquiera de ustedes, si a mí me preguntan, ¿compro de esto? Le digo, mirá, ¿querés comprarlo? Compralo. Le digo, pero tenés que saber que puede pasar, que va a pasar esto. Puede llegar a pasar esto. Y pasó. Y pasa consecutivamente. Ahora, vos me decís, compro una criptomoneda que tenga un respaldo de activos, tenga un white paper que se llama así, que es un plan de negocios detrás y demás, claramente es una inversión. Hay que diferenciar muy claro a un inversionista de un especulador. Si yo quiero multiplicar mi dinero, mi dólar, por 1000 en una hora, ustedes conocen el no pay, no gain, o la utilidad está en relación al riesgo. Sí. Si tengo tanto riesgo, si quiero ganar tanta plata, voy a correr riesgo. Bueno, lo que pasó con esta gente es que corrió el riesgo de una inversión no controlada. Acá el problema de todo esto, vuelvo a decir, no es el tipo, esto pasa todo el tiempo, en todo el mundo, en Europa, en China, y nadie dice nada porque saben las reglas del juego. El problema es que el influencer, en este caso, fue un presidente de un país, un jefe de Estado. Y acá hay una implicancia legal muy importante que es, en Estados Unidos las denuncias, que lo acaban de denunciar en el FBI, el problema que puede haber es que no lo demanden a título personal, sino a él como jefe de Estado de un país. Claro, y que todos Y tengamos él, que soportar las consecuencias económicas de un futuro puede pasar. resarcimiento. No quiere decir que vaya a pasar, pero hay un riesgo importante de que eso pase, porque cualquier abogado con dos dedos de frente no va a ir contra él a reclamarle 100 millones de dólares, sino va a ir contra el país que es solvente para poder pagarlo. Entonces, y ese es el problema más grave. Puede que no pase hoy, puede que no pase en 2 años, pero ustedes saben que esto tarda 10 años y en algún momento alguien lo va a tener que pagar. Sebastián, Entonces, te sumo una consulta. sí. ¿Cómo queda la figura, por un lado, lo político y lo económico, no solo de Javier Milei como economista, sino como presidente de la Argentina ante los ojos del mundo con esta situación? Bueno, claramente tiene, tiene un daño reputacional descomunal. Estaban discutiendo hoy si Trump lo iba a seguir o no. Entiendo que lo dejó de seguir en Instagram. Cualquier persona con un poco de sentido común evitaría encontrarse con él, hasta por lo menos que todo esto se aclare de alguna manera. Y el daño que se le produce al país es gigantesco. Lo que me parece que no se llega a tener en cuenta es que él cumple una función del jefe máximo de un Estado y tiene responsabilidades que van mucho más allá de su propia persona. Y ese es el problema básico. Es decir, esto podría llegar a afectar la negociación con el Fondo Monetario, puede afectar los bonos soberanos, puede afectar la cotización de empresas en el mundo, va a afectar la llegada de capitales porque se pierde credibilidad. Y aparte a él, en lo personal, lo afecta en su prestigio, porque definitivamente una persona que se autoproclama el próximo Nobel de Economía, que le pase una cosa de este tipo, es realmente cuestionable. Digo, bueno, uno confiaría en una persona que es capaz de ser involucrado en una artimaña de este tipo, independientemente de... Yo no lo estoy juzgando desde el punto de vista político si hace bien o mal las cosas. Digo, me parece que hay que analizar el hecho puntual. Digo, si yo, Sebastián, o cualquier otro, ingresa en ese sistema, es porque realmente me falta criterio para poder analizar la realidad económica. Y si esto es así, ¿está capacitado para analizar toda la realidad económica de un país? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y yo creo que sí, claramente, por lo menos en el corto plazo, esto como todo en la vida, van a pasar 10, 15, 20 días y otra noticia va a tapar otra y eventualmente todo esto se va a diluir. El tema es lo que, perdón, ¿no? Le digo, seguramente no me estará escuchando ni me va a escuchar, pero lo que él debería hacer es decir, mira, me equivoqué, como nos equivocamos todos en la vida, cometí un error, me dejé influenciar o me dejé
asesorar por gente que no era óptima o era idónea, y cometí un error. Voy a intentar hacer lo posible por resarcirlo y seguimos para adelante trabajando porque es un ser humano. El problema es que el problema de todo esto es que nosotros creemos que la palabra presidente habilita a una persona a ser una deidad. Y ahí está Claro. todo el problema. El problema es que se lo crea él. Claro. Ese es el problema básico. Eso es lo que llama la atención, claro, ¿cómo puede ser el presidente siendo economista rodeado de personas también, ¿no? Que van en su tono, no la hayan o no hayan previsto esta situación? Ahora me pregunto, él estaba apoyando este token Libra para financiar o apoyar a empresas también argentinas. Ahora, si esto era no pasaba esta situación, ¿cómo se iba a mantener o cómo se iba a financiar a esas empresas? Es decir, si bajaba la cotización de esta libra, ¿también bajaba la ayuda, es decir, para estas empresas? ¿O era algo totalmente inestable? ¿Cómo puedes mantener en un régimen, Claro. en un sistema que no está regulado? Le voy a dar un dato. La Sí. CNB, de la Comisión Nacional de Valores de la Argentina, en el mes de diciembre, de la mano de Sturzenegger, emitió un comunicado para regularizar ese mercado y hacer la inscripción de las compañías que quieren hacerlo. Cualquier fondo de inversión que colecta, porque hubo una oferta pública de inversión, lo que hizo el presidente, desde el punto de vista de la CNB, fue hacer una oferta pública. Y eso está prohibido si no estás habilitado. Entonces, si existe esa posibilidad, esa empresa lo que debe haber hecho es presentar un plan de trabajo, ser autorizado para colectar fondos de inversores, de microinversores e inversores institucionales, y explicar cómo se va a invertir, hacer una gobernanza, explicar en dónde se va a invertir y cómo se va a invertir. Y acá voy a la pregunta que vos me hacías. Si ellos levantaron 100 millones de dólares para hacer esto, lo que deben hacerlo es depositarlo en una cuenta custodio. No importa si después el token sube o baja, porque en definitiva lo convirtieron a dólares. Entonces ellos dicen, bueno, de 100 millones de dólares vamos a empezar a recibir proyectos autorizados por la CNB y vamos a hacer un programa de control de esas inversiones. Imagínense que en términos hipotéticos, esta persona decide devolver esos 100 millones de dólares. Primero, ¿a quién se lo devolvería? Claro. Segundo, ¿quién controlaría qué se hace con ese dinero? Tercero, ¿quién controlaría o quién evaluaría los proyectos en los cuales se va a invertir? Y segundo, ¿quién daría seguimiento a esos proyectos? Entonces, es muy complejo, lleva mucho tiempo. Yo personalmente, nosotros lo hacemos. Nosotros trabajamos en la tokenización de activos y lleva mucho tiempo de análisis, mucho trabajo de regulatorio, de control, de sistemas de evaluación, etc. Entonces, a mí lo que me llama poderosamente la atención, que de un presidente que tiene todas las herramientas y todos los recursos para poder evaluarlo y excelentes, supuestamente, asesores que lo ayuden, no haya pasado con este razonamiento básico. No haya pasado, que me quiero juntar con la gente de la CNB, que son básicamente funcionarios míos, y que me expliquen cómo sería la operatoria de todo esto. Entonces, a ver, esos 100 millones de dólares que yo celebro que esta persona quiera devolverlos para poder invertir en el país, que me parecería una cosa realmente positiva, pero tendrían que explicar exactamente todo esto que acabo de decir, es decir, cómo se va a controlar, a quién se le va a dar, quién va a determinar a quién se le da el dinero, Sí. cuáles son los requisitos para recibirlo, etcétera, 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 etcétera. Y la verdad es una oportunidad, lo más lastimoso de todo es que esto es una oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque toda la gente ahora conecta cripto con estafa. Exacto. Y ese es el problema más grave. Cuando en realidad lo que sucedió fue que el submundo de la cripto, los sótanos de la cripto, mancharon todo el desarrollo de años de trabajo de un montón de gente seria. Y en eso sí es responsable el presidente. Sí, y si Eso Argentina sí, pensaba desembarcar en el mundo cripto, va a tener que esperar muchísimo tiempo para volver a tener la confianza necesaria. Sí, a ver, la Argentina, yo vengo trabajando con gobiernos hace mucho tiempo en este proceso de tokenización de activos, ¿no? Es decir, los tokens tienen muchos beneficios, hay que saberlos trabajar, etcétera, etcétera, y es un trabajo de mucho largo plazo. Lamentablemente todo esto, como digo, empaña todo el desarrollo de toda una industria. Exacto. Esto es como si una estafa en el mundo del petróleo, en el mundo de la producción de acero, de gente inescrupulosa y demás, empañara el trabajo de siglos de desarrollo en la industria. Termino con esto. La industria del petróleo en la época de Rockefeller era del Far West, o sea, era básicamente una industria salvaje, de estafadores. Después se empezó a regular, usted, si no lo sabe, la industria del petróleo era un monopolio a mano de Rockefeller que fue desarmado en forma teórica para un montón de otras compañías para evitar ese dominio de una sola persona y se empezó a regular.
Hoy la industria del petróleo es una industria súper seria, de enorme cantidad de inversión, etcétera, pero también hay estafas. También pasan estafas todo el tiempo. Pero como la industria es muy seria y muy sólida, ya nadie la cuestiona. Esto es como una especie de gran dilatador, un gran delay de el desarrollo de la industria, porque otra vez, por la preponderancia que tiene quién fue el influencer. Si esto lo hubiese hecho yo, y hubiese quedado en un mundo mucho más pequeño, si de hecho lo hubiese hecho un tercero, de hecho Kanye West, un influencer acá de Estados Unidos, se lo ofrecieron. Pero él es una celebrity, que es un cantante, etcétera. El impacto que hubiese tenido es decir, bueno, este tipo se envolvió en esto y fue otra cripto más de esta gente que hace esto. Claro. Pero el problema es que digo, el influencer fue él. Entonces, el impacto más grande, porque me ha pasado a mí sobre el fin de semana, de recibir decenas de llamados preguntándome qué hacemos. Digo, ¿por qué deberíamos hacer algo nosotros? O sea, si estamos trabajando de forma seria para poder desarrollar una industria. Totalmente. Entonces, ese es el daño colateral o el impacto reputacional más grave. Esto lamentablemente va a llevar tiempo para resolverlo, pero no a nivel país o Milei, sino va a llevar tiempo a los que somos los jugadores de industria, a explicarle a la gente de vuelta que esto es esto. Esto es una cosa aislada, particular, que pasa todos los días en la industria, y hay una industria 100 veces más grande, que no tiene nada que ver con esto, que es mucho más seria y que está desarrollando una industria muy potente a nivel mundial. Exacto. De hecho, Estados Unidos, de la mano de Donald Trump, acaba de crear hace apenas un par de semanas el Crypto Council o el Consejo de Criptoeconomía para todo Estados Unidos, llevando a Estados Unidos hacia el futuro de esta industria. La verdad que es una lástima, pero bueno, habrá que seguir trabajando para educar a la gente y darle las herramientas para que sepa diferenciar una cosa de la otra, como pasó recién. Exacto, una lástima y realmente evitable. Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo y por todos los conceptos, ha sido muy amable. Al contrario, gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar.